Bienvenidos al canal oficial de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la UNPU. Aquí exploramos entrevistas con expertos y proyectos innovadores de nuestros estudiantes y docentes. Suscríbete. En esta entrevista al arquitecto Juan Herreros abordaremos sobre su visión sobre la vivienda colectiva, su enfoque en la relación entre la arquitectura y el espacio público, así también como la experiencia en proyectos icónicos en el Museo Munch en Oslo. También abordaremos su trayectoria académica y su perspectiva sobre la globalización de la práctica arquitectónica. Hoy tenemos un invitado sumamente especial y creo que especial para mí además. Viene desde Madrid a acompañarnos el arquitecto Juan Herreros, que dirige junto a su socio James Richer el estudio Herreros. Es catedrático de proyectos en la Universidad Politécnica de Madrid, también profesor en Columbia University. En su práctica podemos ver una práctica muy global, muy internacional y proyectos de todas las escalas. Y como le dije, especial para mí porque Juan fue mi profesor en mi máster, de la primera asignatura del máster, además, yo nuevecita en ese proceso, en la maestría de vivienda colectiva, y por ahí quisiera iniciar esta conversación, hablando un poco sobre la vivienda colectiva y cómo ha sido su experiencia en las diferentes latitudes donde ha trabajado la vivienda colectiva y cómo entiende que podemos usar eso en el contexto local, que sé que conoce un poquito de esto. Bueno, buenos días. Buenos días. Tardes, depende de cuándo se escuche esto. Es un placer estar aquí y Gracias. Recuperar nuestra amistad de tantos años. Y sobre todo empezar con el tema de la vivienda colectiva. La vivienda colectiva es una dimensión de la arquitectura que a mí me parece crucial porque afecta a casi todas las capas a las que un proyecto de arquitectura sensible tiene que atender. Así. La vivienda colectiva hace ciudad, la vivienda colectiva hace comunidad, la vivienda colectiva necesita una permanente investigación para adaptarse a los cambios sociales. La vivienda colectiva es un reto también en lo económico, porque no podemos hacer dispendios ni podemos desajustarnos con respecto de los usuarios a los que nos dirigimos. En definitiva, tengo como la idea de que siempre que he estado envuelto en un proyecto de vivienda colectiva, he sentido que la arquitectura valía para algo. Qué bueno. Y eso me parece extraordinario. Claro. En el contexto de las ciudades, yo diría bien trazadas, pero no muy ordenadamente ocupadas, la vivienda colectiva es el gran instrumento para reconsiderar o reordenar o revolumetrizar esas ciudades, ¿no? Desgraciadamente muchas de estas ciudades se construyen edificio a edificio. Cada edificio tiene un retiro, los retiros se respetan, las alturas máximas siempre se persiguen, pero lo que ocurra en el siguiente edificio no es el problema. Y cuando yo veo las ciudades densas, europeas, ¿no?, y colectivas, pienso que ahí hay el germen de una idea hermosa que es vivir juntos. Vivir juntos. Y no vivir separados en edificios que están cerca. Así es. Sino algo vivir más, en colectivo. Vivir en colectivo, algo más apegado a la vida cotidiana y que, por otro lado, pues nos debería permitir tener calles por las que pasear, tener comercios de proximidad, no depender para todo del automóvil. Yo creo que la vivienda colectiva está en la esencia de todo lo que queremos que ocurra, pero por lo que sea hemos aceptado que hay sitios en los cuales no puede ocurrir. Y eso hay que cambiarlo. Debería cambiar, así es. Y cambiando un poquitico el tema del diseño, vemos que uno de tus proyectos, de los últimos proyectos, es el Museo Munch en Oslo. Pues ha sido, digamos, muy visto, ¿verdad? Y ¿qué retos tú has tenido en ese proyecto? ¿Cómo has visto, cómo has desarrollado esa idea? ¿Qué significa esa morfología tan diferente? Bueno, el proyecto del Museo Munch ha sido el más difícil que hemos hecho en nuestra oficina. Históricamente. Es el que nos ha exigido entender y actualizar de una manera casi urgente muchas novedades en nuestras prácticas profesionales.
y al mismo tiempo nos ha dado la oportunidad de repensar muchas cosas que las dábamos quizá como por resueltas o por terminadas, ¿no? Por un lado, es un edificio que está colocado en un punto neurálgico de una ciudad y que tiene la posibilidad de crear una centralidad alrededor de la cultura. Es decir, Oslo, como tantas ciudades, tiene centros que en los últimos 50 años, digamos, están siempre asociados a los negocios, la actividad comercial, ¿no?, las plazas, ¿no? Y de repente aparece esta oportunidad de que el museo, junto con la biblioteca Deichmann y con la ópera de Snøhetta, pueden crear un centro de gravedad de algo que gira exclusivamente en torno al arte y a la cultura. En segundo lugar, hay que plantearse, cuando uno tiene una oportunidad así, qué quiere decir, qué quiere hacer, qué quiere proponer, cuál es el salto que queremos dar con la idea del museo del siglo XXI. Y el Museo Munch, en ese sentido, asume varios retos. Para mí, uno de los más significativos es la convivencia entre los turistas y los locales. Es decir, el edificio tiene un gran basamento, ese basamento es un centro cultural, ese centro cultural lo que hace es inflar lo que normalmente en los museos se considera secundario, algo que se tiene porque hay que tener un pequeño auditorio, hay que tener una tienda, hay que tener un sitio para los niños, hay que tener, en este caso, no hay que tener, lo tenemos, es enorme y es el sitio en el que los ciudadanos negocian su relación con la cultura casi a diario, casi en su vida cotidiana. Es un sitio al que hay que ir y se puede ir permanentemente, no solo cuando inauguran una nueva exposición o cuando viene un familiar a visitarte, ¿no? Y encima de eso hay un museo que posiblemente lo visitarán más viajeros que locales, ¿no? Pero esa relación tiene que ver con retos como decir, ¿cuál sería un museo hoy en día que repercute en la vida de la ciudad? Pues nosotros dijimos, junto con los directores de la institución, uno que tenga como mínimo un 50% de visitantes locales. Uno que tenga como mínimo un 50% de visitantes de menos de 35 años. Uno que tenga un programa que sea capaz de llamar la atención de los adolescentes y de las personas mayores. Uno que no se relacione uno con él solo a través de una visita, ¿no? Como el proceso tradicional de visitar un museo, hacer un recorrido, ver unas obras de arte, entrar por una puerta, estar por no sé qué, salir por la otra e irse, ¿no? Sino que sea un sitio para estar, que sea casi como un espacio público, que sea como algo que tu vida de habitante de esa ciudad tiene ahí como un trozo de tu casa o un trozo de tus amistades, y tú vas allá a comprar un regalo, vas a tomarte un café, vas porque quedas con una persona con la que tienes que tener una conversación importante, vas a ver una exposición, vas a ver un concierto, vas a la biblioteca, vas a estudiar y de repente dices, esto no es un museo. Ya no. Es como un centro de gravedad de algo, es como un acumulador de experiencias. Necesitamos una palabra para este ejercicio, ¿no? Entonces, en ese sentido ha sido muy importante. Y en otro que también quiero destacar es participación, toma de decisiones y pensamiento transdisciplinar. En el Museo Munch han trabajado más de 100 especialistas que en todo momento han tenido su voz y su derecho a proponer y a decir. Los arquitectos tenemos luego que elegir entre todas esas propuestas y componer el puzzle, ¿no? Pero eso ha sido algo realmente extraordinario que nosotros hemos trasladado a nuestra práctica. Y luego también escuchar. No estar obsesionado como quizá lo estamos en nuestra sur, área. En todos los sures, ¿no? Estamos obsesionados siempre con convencer en lugar de escuchar, dialogar y decir, bueno, pues es que tiene bastante sentido, pero a lo mejor resulta que ya está en el proyecto, no hay que estar todo el día con el escudo tratando de repeler los comentarios o incluso las peticiones, ¿no? Sino más bien esperar, escuchar y decir, vale, tomo nota. Qué bueno. Y yo creo que el éxito del edificio, que ha tenido 1,5 millones de visitantes cada uno de los años que lleva abierto, desde el año 21, a 3 años, ayer, ¿no? Lo demuestra, ¿no? Es un museo increíblemente exitoso y muy, muy querido por los ciudadanos. Es algo especial. Hablando un poco del espacio público que ya inició a hablar, durante su trayectoria hemos visto que sus proyectos normalmente tienen un componente importante en relación con el espacio público. No solamente este que es un museo, sino cuando hablamos hace un momento de la vivienda colectiva, cómo también se relaciona con la ciudad y demás. ¿Cómo concibes esa relación entre la arquitectura y el espacio público
en general, no solamente en museos excepcionales como obviamente el museo? Bueno, nosotros tenemos un inicio de los proyectos que consiste en averiguar qué le vamos a poder dar a los demás Con el proyecto. con ese proyecto. Aunque sea un proyecto privado, aunque sea un desarrollo de algo como de mercado, ¿dónde está la ciudad? ¿Dónde están los vecinos? ¿Dónde está la gente que vive allí? ¿Qué vamos a hacer por ellos, ¿no? ¿Cuál va a ser el valor añadido de esa inversión o de ese esfuerzo? Que, por supuesto, si es un edificio público, está servido porque es el propio destino, ¿no? Pero en el caso de cualquier otra intervención en la ciudad, siempre hay que pensar que nosotros construimos la ciudad, ¿no? ¿Construimos la ciudad a base de edificios? Sí, también a base de hacer diseños de parques y de calles, Claro. pero todo es arquitectura y todo es diseño y nos definimos sistemáticamente como diseñadores, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa crucial que los estudiantes tienen que aprender y que hay que enseñárselo, que es que antes de hacer una sola línea, antes de encender el ordenador, antes de mirar una revista, hay que decir, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero conseguir? ¿Por qué este proyecto va a ser interesante para mí y útil para los demás? ¿Qué persigo? Y luego ya es muy fácil porque en todo el resto del recorrido, todos los días por la mañana puedes preguntarte, ¿estoy consiguiendo aquello que había, que me había propuesto? intentado? Y dices, pues mira, me estoy desviando un poco, pues hay que corregir, ¿no? Entonces yo creo que el contenido público para mí es el contenido de servicio que tiene la arquitectura. La arquitectura es un servicio y, por así decir, igual que la gente tiene derecho a la educación y tiene derecho al agua potable y tiene derecho a muchas cosas, tiene derecho a la arquitectura. Así es. La arquitectura no es solo la casa en la que cada uno vive, es mucho más que eso, ¿no? Así es. Y eso nos lleva entonces a un tema muy particular, que en tu estudio ustedes trabajan en diferentes partes del mundo, como Asia, Europa, Latinoamérica, y esto pues crea, digamos, algunas situaciones, ¿verdad? Para ustedes poder tomar decisiones de diseño y tomar decisiones que podrían ser muy variadas en esos contextos. ¿Cuál ha sido como el proyecto que más reto les ha puesto fuera de lo que sería como que tu hogar de diseñar? Bueno, nuestro estudio ya es en sí mismo un centro de globalización, puesto que yo tengo un socio que es Jens Richter, que es alemán, y somos como dos cabezas muy diferentes que tratamos de mantener esta conversación como el germen y el vehículo de todo nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que la arquitectura global, lo que hoy podríamos entender como global, no tiene mucho que ver con lo que históricamente se llamaba la arquitectura internacional. Es decir, no se trata de repetir arquitecturas y edificios que a lo mejor han sido incluso ya casi diríamos que fallidas o a punto de estar fuera de contexto en el norte rico, por ejemplo, y trasladarlas a cualquier otra latitud, como hizo el movimiento moderno, que en ese momento yo creo que tenía mucho sentido, o sea que tampoco estoy criticando los momentos de la historia, hay que saber entenderlos, ¿no? Y a lo mejor que hubiera arquitectura del movimiento moderno en todos los lugares del mundo o en toda, pues tuvo su sentido, aunque luego fue utilizada de muchas maneras diferentes. Pero hoy en día quizá lo que necesitamos es una arquitectura global en el sentido de un modo global de entender el planeta y de trabajar en los sitios con un entendimiento muy intencionado y muy sensible sobre las condiciones locales. Es decir, nosotros qué aportamos o qué queremos aportar. Somos un estudio pequeño y nos podemos permitir el lujo de tratar de entender los sitios, de tratar de entender los climas, de tratar de entender la gente, de tratar de entender la comida y de trabajar como arquitectos extranjeros, como arquitectos foráneos, como alguien que te da una descripción de ti mismo, pero desde fuera, ¿no? Alguien que te señala y que te redescribe con cariño, ¿no? Tratando de producir algo que a lo mejor no habría sido tan fácil hacer con instrumentos estrictamente locales, ¿no? Entonces esa... Que a lo mejor no lo ve. Claro, porque nosotros siempre decimos que el arquitecto global es el que, como tú, sale de su casa, da la vuelta al mundo y vuelve a su casa.
Y entonces, al volver a su casa, es capaz de decir cosas que los locales ya no ven porque las tienen completamente asimiladas, y tú puedes decir, eso que tenemos, eso es valioso. Y por el contrario, a lo mejor hay ciertos orgullos locales de gente que cree que lo suyo es lo mejor en cierto aspecto, ¿no? Vamos a poner un caso, digamos, poco comprometido. Todo el mundo cree que en su país se come mejor que en ningún otro lugar del mundo, ¿no? Pues es cuestión de decirles, pues a lo mejor no. Claro. No. Entonces, esa arquitectura que hace el visitante o el viajero enamorado, ¿no? Es muy diferente de la que hace un gran consulting de una ciudad X, donde allá ha tenido muchos proyectos fallidos y muchos edificios de oficinas que no han dado, y entonces los exporta como un excedente de producción y acaban en un país con otro clima y con otro. Eso me parece más peligroso, y nosotros pues buscamos esa relación sensible con los sitios. Yo creo que ya tú empezaste a hablar un poco de la siguiente pregunta, pero una de las cosas que para mí fue interesante ver en ese momento, además con mucha juventud en mi caso, que nos enseñaban un poco a cómo convertirnos en arquitectos globales. Y yo creo que tú eres un ejemplo excepcional de lo que intentaban que nosotros lográramos como estudiantes en el futuro. Porque ya se ve eso como algo que hay que conocer, y si es parte del interés propio de cada arquitecto, también saber cómo manejarlo. Entonces, en tu caso, ¿qué aconsejas a esos arquitectos, en este caso posiblemente algunos futuros arquitectos y otros arquitectos en proceso, qué hacer para poder convertirnos en ese elemento sensible y no en esa ficha que molesta porque llega a imponer un proyecto? Sí. Entonces, como persona, como profesional, no solo como arquitecto, como arquitectura, sino como profesional. Bueno, tiene mucho que ver con la curiosidad, tiene mucho que ver con una pregunta que yo siempre hago a mis estudiantes, que es, ¿qué tipo de arquitecto o de arquitecta quieres ser? Si no lo sabes, tienes que pensar eso antes de seguir trabajando, ¿no? Tienes que saber qué es lo que te interesa. En tercer lugar, creo que hay algo hermoso en el tipo de arquitecto global que nosotros proponemos, que aunque nosotros trabajamos en muchos países, yo creo que un arquitecto global es el arquitecto que tiene el planeta en la cabeza cuando trabaja a la vuelta de la esquina de su casa. Es decir, que no es estrictamente ligado a una condición internacional. Podríamos decir que una posición global o una inquietud global te puede llevar seguramente a trabajar en otros países, porque tú ya te vas a ocupar de eso, ya vas a presentarte a esos concursos, ya vas a viajar, ya vas a buscar esos amigos que hiciste en el máster para hacer conexiones. Hacer conexiones, y a lo mejor resulta que no construyes edificios, pero tienes una forma de estar en el planeta global porque mantienes una red y porque eres el centro de gravedad de ti misma, ¿no? Por así decir, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener curiosidad, hay que saber lo que pasa en el mundo, hay que estar informado, hay que leer y hay que tener una posición crítica. Lo más importante para ser un arquitecto global es tener como un instrumento de toma de temperatura de los fenómenos, de los lugares, de las arquitecturas, que no quiere decir como ser un crítico de teatro, sino más bien tener una posición crítica en el sentido de tener un criterio que te permite posicionarte y que te permite saber hacia dónde estás yendo, ¿no? Porque uno de los problemas de esta profesión es que es muy normal encontrar con que un día te levantas y tienes 50 años y todo lo que has hecho ha sido fruto de unas fuerzas ajenas a ti que te han ido empujando, te han llevado, no sé qué. A veces hemos tenido suerte y otras veces no. Entonces, yo creo que hay que tener un poco más de control sobre nuestra carrera y sobre lo que hacemos y responder ¿a qué? A un proyecto que se llama práctica propia, mi práctica. Los proyectos se cambian, en obra, tienen patologías, tienen goteras. También el diseño de su proyecto personal. Por eso también digo muchas veces que el proyecto más importante que hemos hecho Jens y yo juntos es nuestro estudio. Claro. Es nuestro estudio con su forma de trabajo, con su gente. Eso. Súper. Y esto que acabas de mencionar se une un poquitico a la parte de la docencia, porque en realidad
hablaste como arquitecto, pero hablaste también un poquito como profesor. Entonces sabemos que tú has tenido docencia en diferentes latitudes, a diferentes generaciones. ¿Y cuál es el mayor reto que tú ves como un poquitico en estos tiempos en cuanto a esos cambios generacionales que podemos detectar ahora? Bueno, hay un reto que a mí me parece que es el más difícil, que es la profesión está cambiando muy deprisa y hay tsunamis, ¿no?, que vienen o quizás ya han llegado, como la inteligencia artificial, y que hay que integrar, negociar, conocer, respetar, ¿no? Pero yo creo que todo esto entra en una bolsa que todavía me parece más especial, que es quizá nosotros estamos ahora formando arquitectos que su desempeño profesional va a ser completamente diferente del nuestro. Así es. Es decir, que ya no se trata de enseñar lo que tú sabes, sino enseñar a aprender lo que ellos necesitan. Provocar. Yo creo que nosotros, aquí el sector masculino de la mesa, hicimos nuestros estudios de arquitectura con unos maestros a los que nos íbamos a parecer bastante. Es decir, nuestra práctica, nuestra relación con la arquitectura, con la edificación, iba a ser parecida, con otros avances técnicos, con otros materiales, con otros lenguajes, con otra sintaxis, pero básicamente muy parecida. Y sin embargo, ahora yo miro atrás, o miro a los que vienen detrás, ¿no?, y veo que sus prácticas son completamente distintas. Y han sido alumnos nuestros, ¿no? Y hemos sido capaces maravillosamente de inculcarles curiosidad, cariño por la técnica, amor por el diseño y sobre todo la historia, ¿no?, cosas que van a estar ahí siempre y que siempre las va a necesitar un arquitecto. Pero ahora, yo creo que más que nunca, necesitamos ser conscientes de que hay cosas que ya no tiene sentido empeñarse en que los demás las aprendan, porque aunque hayan sido cruciales para nosotros y no digamos para los anteriores a nosotros, en el futuro van a ser otras cosas. Y si nosotros no las dominamos porque no nos toca, porque no estamos en ese mundo, ¿no?, por lo menos tenemos que saber que existen y que hay que ayudarles a que las descubran y las incorporen a su formación, ¿no? Ese es el gran reto de la enseñanza hoy. Ya no somos el modelo, ya no somos la referencia, por más que los alumnos nos amen, espero. Así es. Bueno, pues solamente nos resta entonces, Juan, darte las gracias por toda esta sabiduría que en unos cuantos minutos has podido resumir. Realmente pasando desde la vivienda, ¿verdad?, colectiva y todo lo que significa la ciudad, todo lo que significa la contemporaneidad de la vida en común, tal como lo mencionaste, y también lo relativo a proyectos que plantean un punto diferente, como es el museo, tanto desde su inicio hasta, como mencionaste, todos los profesionales que pudieron actuar en él. Y pues nos lleva entonces hasta el profesor que nos acaba de enseñar pues una lección de vida a quienes estamos aquí. Muy agradecido de tenerte aquí muy siempre. Contento yo. Bienvenido a República Dominicana. Por vuestra invitación y por vuestra hospitalidad de siempre. Muchísimas gracias. Es un honor para la escuela. Su presencia aquí es un honor para la universidad y, como dije al inicio, para mí, que haya aceptado esta acogida y que sea parte de todo este proceso que vamos a tener durante el Congreso. Muchísimas gracias. Gracias a ti.